Ya. Mi nombre es Marisa Galvez Barrera, mi matrícula es 210000991. El reto 4 es funciones de la Fiscalía. El nombre del módulo es Teoría General del Proceso 1, licenciatura en Derecho. Mi maestro es Rodolfo Elías González Montaño. El caso es: Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de policía municipal por encontrarse un paquete de hierba verde, a parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona estaba un menor de 8 años, Julio N., protegiendo la identidad del menor. ¿Quién realiza la puesta de la disposición de Roberto Ramírez Trejo? Los policías municipales, de acuerdo al reglamento de la Policía Preventiva del municipio de Guanajuato, por el artículo 5, fracción 5. Aprender en los casos de infragante delito al delincuente y sus cómplices, asegurándole en su caso los objetos del delito, respetando las garantías constitucionales, poniéndose en inmediato a disposición de las autoridades competentes, tratándose de menores probables infractores. En este caso, los objetos o presuntos objetos del delito, en caso que fue el paquete de hierba que viola la Ley General de Salud. ¿Cuál es la función del Ministerio Público en este caso? Es iniciar las investigaciones correspondientes cuando así proceda y, en caso, ordenar la recolección de indicios y medios de pruebas que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional, así como redactar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de reparación. Así también al médico legista porque fue golpeado Roberto Ramírez Trejo. ¿Cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad? El Ministerio Público debe de ponerlo a disposición especializado de la Procuraduría Federal de la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es decir, va a tener que dar vista a esa Procuraduría especializada para que haya un Ministerio Público especializado dependiendo del grupo etario. Es decir, la edad del menor determine qué decreto es el que procede y, en caso del Ministerio Público, la primera dictar libertad en caso de los grupos etarios. Del menor que vaya de 1 a 12 años. Como Julio N. tiene 8 años, en cuyo caso este decreto de libertad implica que se ponga el menor a disposición del padre o tutor de la Procuraduría Protección de los intereses del menor. Narrar las funciones que desempeñan los jueces de control, jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. El juez de control es el que interviene desde el principio de la investigación hasta el inicio del juicio. Es encargado de ver lo relacionado con la legalidad de la detención. Dependiendo de las pruebas, determina si una persona debe ir o no al juicio y decidir las medidas cautelares para asegurar que no se escape el imputado o se ponga en peligro la seguridad de las personas. ¿Qué es un juez de enjuiciamiento? Se conforman en 3 jueces. El primero es el quien va a llevar la conducción y orden de dicha audiencia. El segundo, que integra el tribunal, el nominado relato o redactor, y se encarga de construir la sentencia. El juez es el encargado de conyugar con ambos jueces todas y cada una de las tareas que va realizada dentro de la audiencia. Juez de ejecución es encargado los centros penitenciarios de apego a la ley y los derechos humanos. Una vez que se haya concluido el juicio, se dicta sentencia a Roberto Ramírez Trejo
¿Cuáles medios de defensa interpone con la sentencia dictada? El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que su artículo 487, en un primer recurso de anulación de sentencias ejecutoriadas, mismo que puede ser interpuesto en razón de violaciones de forma y por parte respecto al fondo. Este mismo Código de Procedimientos Penales, en el artículo 488, establece la posibilidad de que en contra de la resolución firme su puede de control, resolución firma, prueba tramitir la solicitud de trámite de inocencia y anulación de sentencia mediante la apelación correspondiente. Puede ser removidos los cargos, los elementos de policía municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo. El reo fue golpeado solo por posesión de drogas y aparte no hay un informe de primera respondiente, es decir, estos policías en los cuales se detallen que el delito del presunto delincuente se revisó violentamente la detención. No puso en riesgo el orden jurídico, el orden público. Entonces sí se hace falta todos los elementos, es decir, tal cual lo real es el ejemplo. Fue golpeado solo por la posesión, entonces resulta aplicable la ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. En sus artículos 206 de esta ley de Guanajuato establece cuáles son las sanciones que se pueden aplicar a estos primeros respondientes y si entre la fracción sexta se encuentra la remoción o cese como una sanción posible, pero también quiero puntualizar que es importante reconocer que antes de aplicar las fracciones sexta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha determinado la sanción que se impugna las autoridades, debe ser progresiva al artículo 206, tal como se aprecia en las fracciones primeras a la sexta. La conclusión donde explico es la siguiente: la labor del Ministerio Público es interior carpeta y turnar al menor detenido al Ministerio Público especializado. Por lo que respecta a los policías, su función es poner disposición al Ministerio Público, pero también rendirán informes, en este caso, del uso de la fuerza. En el caso del juez de control, es como ya se mencionó, verifica que la puesta a disposición de la carpeta de investigación y la cadena de custodia se haya llevado conforme de derecho a funciones. Por su parte, después de que dictar el fallo, es el que el juez de enjuiciamiento se apegue al derecho que dicta la sentencia, conforme a la ley determine ante la verdad. Los hechos funciones del juez de ejecución por parte va a ser verificar que la sentencia se refiere al detenido por la sentencia y también garantizar que el reo, si se comporta bien, la sentencia puede ser reducida o oigar el propio reo que admite el cambio de reclusorio y también redució la pena por último, por lo que respecta a un posible cese de los primeros respondientes de los policías que puso al detenido a cargo del Ministerio Público. El cese podría darse dependiendo de las circunstancias administrativas de la ejecución de las funciones de los policías. Eso es todo. Gracias por sus atenciones.